que haya cada día comunión contigo, Señor, y que aumente nuestra fe para alejar todo temor que el enemigo quiera implantar. Nosotros somos más fuertes porque te tenemos a ti, Cristo Jesús, y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén Amén. y amén. Una vez más, los dejo en compañía de nuestro amadísimo Pastor John Jairo. Amén, amén. Cordial saludo a todos, buenas tardes. Confiando en que estamos en manos de Dios, Dios Todopoderoso, Dios de los ejércitos de Israel, como decía David, cuando enfrentó al gigante que amedrentaba a todo el ejército de Israel. El Dios de los ejércitos de Israel. Ese es nuestro Dios, es nuestro Padre, Él es el creador de todas las cosas, el creador de lo visible, de lo invisible, el que todo lo sabe, todo lo puede, pues por supuesto, si es el creador, pues tiene que tener la ciencia y el poder para hacer todas las cosas que hace, que vemos. Él lo entiende todo, Él conoce todo, él sabe de antemano, aún lo que nosotros vamos a hablar, lo que no ha salido por nuestra boca, Él sabe las intenciones de nuestro corazón, Él sabe las luchas que tenemos, Él sabe todo, absolutamente todo, como también sabe que nosotros por sí solos no podemos encontrar nunca, nunca un asidero como Él para podernos solventar y mantenernos en medio de las pruebas. Y ese solventar y mantenernos en las pruebas se llama un fruto, fruto de una victoria que ya obtuvo Jesucristo en la cruz y que es nuestra. Es decir, nosotros disfrutamos las bellezas de ese triunfo en la cruz, lo que pasó en la cruz. Entonces, pues obviamente se hace muy importante, necesario, indispensable conocer, entender qué fue lo que pasó allí en la cruz. ¿Por qué eso tan sanguinario? Pero además por la resurrección, ¿qué significa todo esto para nosotros? Porque pues Dios, es absoluto, es soberano, no depende de nada ni de nadie. Pues Él no necesitaba hacer esto para Él ser más Dios. Él es Dios. Entonces, todo eso fue en beneficio nuestro. Y es lo que yo le invito a que usted medite y procure entender porque ahí está el amor de Dios manifestado a usted, a mí, a cada persona en este mundo. Entonces, por eso el título de esta enseñanza hoy, que es El fruto de la victoria, es nuestro, es nuestro. El sábado pasado terminé hablando sobre cómo es entrar en el reposo del Señor. No es, no es guardar un día en la semana, que si usted lo hace, no hay ningún problema. Si usted ese día, solo ese día, o quiere ese día, separarlo para concentrarse en las cosas de Dios y tal, bueno, no hay ningún problema, pero pues en la gracia tenemos la presencia de Dios permanente y hay que disfrutar esa presencia de Dios todo el tiempo, mientras trabajamos, mientras nos reunimos, mientras dormimos, mientras, etcétera. Es la conciencia de saber que Dios está en nosotros. Entonces, a eso se refiere la Biblia en cómo reposar en el Señor, cómo entrar en ese reposo del Señor, que es confiando plenamente en Él y sabiendo que Él hace a favor nuestro, por amor, no porque nosotros se lo pidamos, no porque nosotros somos tan buenos, no lo merecemos, no porque yo hice un pacto con Dios, no porque yo soy el gran diezmador de la iglesia, no porque yo participo en todas las actividades, etcétera, 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 sino porque Él nos amó, punto. No depende de nada más, sino de su amor. Él quiere darnos lo que necesitamos. Entonces, este reposo del Señor, pues, si usted lo piensa bien, es un tema realmente apasionante, pero igualmente retador para la mente natural. ¿Y a qué me refiero con la mente natural? La mente que está acostumbrada a lo que le dictan sus sentidos, que le están enseñando del mundo exterior. Recuerde cuáles son sus sentidos, son 5. Eso, usted lo que aprende, lo va aprendiendo por medio de ellos. Escucha, ve, huele, etcétera, toca. Entonces usted recoge información del mundo exterior. Ellos, esa información afecta sus emociones en cualquier sentido y esas emociones condicionan el intelecto y ese intelecto mueve su voluntad en el sentido que es para esa mente lo más natural o lo más lógico. Para poner un ejemplo, ¿qué hemos aprendido en el mundo? Que tenemos que desesperarnos cuando muere un ser querido. Usted, yo siempre he dicho este ejemplo, lo he puesto.
Usted pone un bebé de 2 años al lado del ataúd de su papá y él simplemente mira a todo el mundo. Él no entiende, pero él ve el comportamiento, él oye a las personas llorando, él ve la tristeza, él ve esto, y él va aprendiendo que una condición de esas, un momento de esos, pues requiere de llorar, de sentirse triste. Eso condiciona su, su intelecto, ya su emoción está condicionada por lo que aprendió, esa emoción va a su intelecto, entonces él ya no piensa, sino que actúa inmediatamente. Tengo que estar triste y ese es el intelecto, tengo que estar triste y está triste, y luego mueve la voluntad a vivir esa tristeza, ¿sí? Y eso es lo lógico, porque eso es lo que aprendió. Y eso es la mente natural. Pero entonces entender que disfrutar o no dejarse llevar, bueno, disfrutar no sería la palabra, pero no dejarse llevar por una emoción de este calibre, sino entender para dónde va ese ser querido, si ha creído en el Señor. Entender que fue quitado de ese cuerpo de humillación, entender que esa persona va a ir a esperarnos a nosotros y que vamos a tener una vida diferente, ya sin dolor, sin tristeza, sin llanto, sin amargura, sin maldad, sin etcétera, pues debería conducirnos a otra clase de conducta, si lo aprendemos. Y esto es como el ejemplo práctico que le puedo dar ahorita que usted piense. Entonces, la mente natural reacciona a lo que ya sabe, a lo que ha aprendido y difícilmente acepta la realidad que se le está enseñando, que Dios le está enseñando a través de su palabra. El Señor dice, no sufran, no teman, no se desesperen, no se angustien, porque yo he vencido. Ustedes ya son mis hijos, ustedes ya no son extraños para mí, yo ya no debo de ser extraño para ustedes. Amén. Simplemente estoy parafraseando algunas de las promesas. Entonces la fe en el Señor no consiste en los rituales religiosos que ya hemos aprendido o que estamos aprendiendo, o en procesos especiales en los que me comprometo a cambiar para ser mejor. Esto pasa en muchas congregaciones, sobre todo congregaciones cristianas. Bueno, en otras religiones pasa igual, la gente la ponen a hacer cosas, la condicionan y depende de cómo esté comportándose, pues puede o no puede, etcétera. No consiste tampoco en hacer pactos especiales para lograr alinearme con la misericordia de Dios, es decir, yo no me tengo que clausurar y solo mirar las paredes para poder tener mi mente concentrada en las cosas de Dios, no necesito cosas como estas y a ver si Dios se agrada de mí y así obtener su gran misericordia y su favor. Entonces, de esto no se trata, es más bien, y por eso digo que es un reto para la mente natural aprender primero a conocer a Dios. ¿Quién es Dios? Porque todo el mundo sabe que hay un Dios. Aún los ateos saben que los que creen tienen un Dios. Entonces hay que conocer a ese Dios, saber qué lo compone, en qué consiste, cuáles son sus atributos, entender y conocer su voluntad para la humanidad, para nosotros, en la que comenzamos también a entender que Dios es muy diferente de lo que nosotros entendíamos. Es importante hacerlo, pero obvio, claro que alrededor de la Biblia hay una cantidad de misterios porque los hombres, y los hombres es el reflejo de lo espiritual, que son material de uso de Satanás, pues han distorsionado la verdad de Dios y han alejado al hombre de la palabra, han alejado al hombre del mismo Dios por sus ritos, por su clase de idiosincrasia, por su mal interpretación de la verdad de Dios, por manipular las cosas a su favor. Y conforme a ese entendimiento que nosotros logramos desarrollar de Cristo, y eso es a través de la palabra de Dios, desarrollamos también la fe en lo que Él es, en su esencia y en lo que Él quiere para nosotros. Ahora, la Biblia dice que Dios es amor, que Dios es misericordia, que Dios es proveedor, que Dios es sanador, que Dios es, en fin, los judíos le tenían una cantidad de nombres para esto. Pero la Biblia lo define así, pero también lo define
como Dios es fuego consumidor, es decir, Dios es justo y Dios aplica su justicia no como nosotros la aplicamos, que condicionamos nuestra justicia a cómo nos sentimos o a cómo pensamos o a qué clase de ideología política o social o filosófica o religiosa tenemos. Condicionamos nuestro criterio a esas cosas y entonces de ahí partimos. Así no es la justicia de Dios. Cuando Dios aplica su justicia, aplica su misericordia, aplica su amor, aplica su todo, su perfección. Por lo tanto, su justicia es diferente. Entonces, cuando nosotros aprendemos esto, lo que Él es, lo que Él dice y lo que Él quiere para nosotros, porque como les dije al principio, Dios es Dios, Él no necesita nada, si usted cambia o no cambia, si usted lo obedece o no lo obedece, Él sigue siendo Dios. Entonces Él todo lo que enseña es para nosotros, para que nosotros entendamos, conozcamos, aprendamos a diferenciar entre lo que es falso, lo que es verdadero, aprendamos a diferenciar entre la verdad y la mentira y aprendamos a disfrutar de lo que Él quiere para nosotros, porque en primera instancia todo lo que Él creó fue para nosotros, para que lo disfrutemos. Nos maravillamos cuando vamos y conocemos los paisajes en diferentes lugares, no los edificios. Bueno, algunas personas van a mirar la arquitectura de otros lugares, eso no está mal, pero la mejor arquitectura es la que Dios hizo. Es cuando observamos detenidamente la arquitectura, el diseño de Dios, todo lo que es la naturaleza, los ríos, las piedras, las montañas, los árboles, los pájaros, la variedad en todo esto de colores, olores, texturas, diseños. Nos damos cuenta de que Dios se ocupó de que nosotros tuviéramos con qué recrearnos, en qué descansar. Amén. Porque Él no necesita de lo que Él creó, Él creó para los demás. Entonces ese desarrollo de esa fe consiste en aplicar en nuestro pensamiento su enseñanza para que así día a día podamos aumentar la seguridad, la confianza, experimentar la paz en la providencia de Dios, que se convierte en nuestro Padre. El resultado es, como dice la Escritura, un reposo de saber que tenemos al Ser Supremo, Todopoderoso, Omnisciente, a nuestro favor, cuidando que no nos falte nada en ningún aspecto de nuestra vida, conforme a su sabiduría, no a nuestra sabiduría que está llena de caprichos, de egoísmo, de maldad, de cosas como estas. Entonces Él sí sabe y Él nos da en justa medida lo que nosotros podemos recibir, pero no nos va a faltar, aun cuando el mundo alrededor esté cayendo. No significa que no habrá pruebas, dificultades que podamos percibir o sentir en nuestro ser, en nuestro cuerpo. Ahí están. Lo que estoy diciendo es que por dentro nuestra alma sabrá cómo descansar en medio de todo porque confía plenamente en la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice que tendremos aflicciones. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero que confiemos en Él, porque Él ha vencido. El Señor dice, van a tener aflicciones, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Obviamente no sé, Jesús no está hablando del planeta como tal, está hablando de la vida en el mundo, el sistema de vida que está afectado por el pecado. Entonces Dios dice que tenemos lucha, nos describe la lucha que podamos tener y nosotros estamos acostumbrados a ver el odio, a verlo, porque lo vemos en las personas, a ver la ira, a ver la maldad, la corrupción, la inmoralidad, etcétera, 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 porque vemos esa manifestación en las personas. ¿Sí? Pero el Señor dice, ustedes no tienen lucha contra lo que están viendo. No es eso. Esas personas que ustedes ven que están manifestando esas cosas, están siendo influenciados y no saben y no se dan cuenta y no lo entienden por huestes espirituales, gobernadores de las tinieblas, potestades, principados que habitan en las regiones celestiales. Pues, por supuesto, oír esto a la mente natural le cuesta. Pero ¿por qué yo decido creerle? Es porque es Dios que me está diciendo. Si yo le creo a Dios, si yo creo que hay un Dios,
creador de todas las cosas, si hubieran muchos, pues entonces habría imperfección. Si hay un Dios, el creador de todas las cosas, y ese Dios quiere que yo entienda, porque no le voy a creer, pero es a elección de cada uno. Usted verá si usted cree o no cree, o usted le cree más a sus sentidos, o usted le cree más a Dios. Entonces, Él nos dice que esa maldad está allí, que esa maldad trabaja en la mente de las personas, influencia en las decisiones de las personas, y es lo que nosotros vemos como reflejo. Pero nos dice que nos pongamos la armadura de la fe que es para nosotros. Ahora, cuando Pablo escribe esta carta, y recuerde que Pablo estaba bajo la influencia del Espíritu Santo, entonces Pablo escribe, simplemente el Señor le da el pensamiento y Pablo escribe, y entonces le da también la forma de hacernos entender. Y, y como son complicadas para la mente humana, que es lógicamente material, ¿sí? Aún para las personas que están empezando a leer y meditar en la palabra de Dios, se complica. Jesús dijo que él había derrotado todas esas huestes, todos esos principados, todas esas potestades, y que él tiene toda la autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, sobre todo lo que se ve y lo que no se ve. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos disfrutar de esa victoria donde tenemos que luchar porque él ya venció? Perdón, donde no tenemos que luchar, pues porque él ya venció. ¿Cómo es colocarse esa armadura? ¿Cómo es usar esa armadura que Pablo describe a la carta a la iglesia en Éfeso en el capítulo 6? Les recomiendo que lea el capítulo 5 y el 6 para que entienda bien el contexto. Y el Señor, pues obviamente Pablo usa ejemplos terrenales, como los usó el Señor también, para enseñarnos de una manera práctica cómo es. Y eso se llamaban metáforas con ejemplos terrenales, hechos terrenales, para que nosotros pudiéramos comprender mejor. Entonces, en el caso de la armadura, Pablo estaba observando la armadura de un soldado romano y a cada parte de esa armadura la asemejó con un acto de fe. Por ejemplo, vamos a mirar allá en Efesios capítulo 6. Hermano, le recomiendo, abra su Biblia, no le tenga miedo a eso, abra su Biblia. Efesios capítulo 6, versículos 13 al 14. Entonces Pablo dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Ahora escuche, aunque Pablo va a usar un ejemplo terrenal, no materialice esta cuestión en la armadura, sino piense en el mensaje que Dios les quiere enseñar. La armadura, ¿de dónde viene? De Dios, para que podáis resistir en el día malo, recuerda que hablamos de los días buenos y el día malo, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Podéis resistir en el día malo, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos los lomos de verdad y vestidos de la coraza de justicia. Entonces aquí hay un ejemplo. Lomos que se ciñen, ¿con qué? Con la verdad, y que nos pongamos la coraza de justicia. Entonces, ¿qué es ceñirse los lomos? Entonces ellos usaban una túnica, el soldado usaba una túnica, y encima de la túnica, para poderla apretar y cargar la espada, era un cinto, una correa, del que se colgaba la espada, y con esto no solo ceñía la túnica, sino que también llevaba la espada acoplada a su cuerpo, y eso le daba libertad de movimiento. Amén. Le da libertad. Entonces, ¿cómo esto se aplica ahora? Para otras personas, esto puede ser, yo me pongo eso ahorita, pues aunque yo no uso túnica, yo uso un machete a veces para salir allí en el campo y tumbar maleza, lo que sea. No estoy acostumbrado, pues es incómodo, pero el que lo maneja es libertad y usa sus implementos de una manera diestra, fácil. Entonces, dice aquí que hay que conocer la verdad, porque ese es ceñirse con la verdad. Entonces hay que conocer la verdad de Dios, porque Dios es verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lo que él enseña es la verdad, y entonces consiste en esa verdad de Dios, descubrir por medio de su palabra lo que es malo y lo que es bueno para las personas, para mí, para usted. Conocer
la verdad sobre lo que Él dice para nosotros, sobre sus promesas para nosotros y descansar en ellas. Me ciño con la verdad de Dios. Por otro lado, habla de la coraza, que es el peto o un protector que ellos llevaban en esta parte del cuerpo, cubriendo aquí el pecho y el abdomen, eh, para poderse defender mucho más fácil de los ataques del enemigo. Y eso ejemplifica la integridad. Cuando uno está vestido de integridad, de justicia de Dios, se vuelve invulnerable. Las palabras no nos pueden defender de las acusaciones, pero sí una vida íntegra. Una vez alguien acusó a Platón de ciertos crímenes y le dijo, bueno, pues entonces dijo Platón, vivamos de tal forma que desmintamos esas acusaciones. Entonces el comportamiento habla más que las palabras. Y el comportamiento afectado por la verdad de Dios, pues habla más que lo que yo pueda decir. Entonces la única manera de resistir las acusaciones que se le hacen al creyente es viviendo de la manera como el Señor le enseña. Recuerden que Jesús fue juzgado, fue llevado a juicio y nadie tenía cómo señalarlo, no había maldad, no, nadie descubrió. Pilato lo que hizo fue lavarse las manos porque dijo, yo no encuentro nada para acusar a este hombre, pero ustedes lo quieren condenar, es culpa de ustedes verán. Entonces, fíjense, la conducta no admite acusaciones. ¿Amén? Y todo eso es por fe, porque se cree en lo que Dios dice. Nos alimentamos de esa verdad. Acuérdense que un alimento es nutriente. Aquí estoy hablando de forma figurada. Alimentar nuestra mente de la verdad de Dios. Y con eso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues simplemente estamos influenciando nuestras emociones con una verdad, ya no con la verdad del mundo, sino la verdad de Dios. Esas emociones afectan nuestros pensamientos porque entonces ya me dice, por ejemplo, estoy leyendo, mis ojos ven, que Dios dice, no temas, yo estoy contigo. Amén. Entonces hay una emoción que produce un pensamiento, afecta un pensamiento, y el pensamiento redunda en no tengo nada por qué temer, yo soy hijo de Dios, Él está conmigo, Él me defiende. Empiezo a espantar la mentira, empiezo a bajar cielo, empiezo a bajar todo el engaño, cielo, y desaparece toda esta cuestión de mi vida. Amén. Todo esto desaparece. Entonces, si usted me permite un segundito, por favor, me da pena, pero a veces son cosas inevitables. ¿Dónde estará cielo? Ah, bueno, volví. Entonces, como les voy diciendo, conocer la verdad de Dios empieza a afectar mi pensamiento de la misma manera que un pensamiento negativo, un sentimiento negativo, afecta mis emociones, afecta mi intelecto. Pues yo puedo condicionar mi intelecto, mi ser completo, a un mal pensamiento, a una mala condición, y esa vaina, eso va a afectar totalmente mi actitud hacia las cosas. Permítame darle un ejemplo. Si yo voy al médico con el resultado de unos exámenes, esos exámenes están claros, son una evidencia científica, no son un invento, y el médico me dice, está fallando esto en su cuerpo. ¿Qué produce eso en mis emociones? ¿Y qué producen esas emociones en mi pensamiento? Y ese pensamiento, ¿qué produce en mis acciones? Lo más probable es que la gente, si me llega una noticia de un cáncer, enseguida el cáncer comienza a trabajar en mi ser y puede amainar mi actitud, mi comportamiento, mi esperanza, mi fe. Pues obviamente la enfermedad va a progresar, va a activarse. Yo le estoy contribuyendo porque no tengo un mecanismo de defensa en el cuerpo que debe empezar aquí, que combata esa enfermedad. Es una verdad del mundo, es lo visible. Pero Dios me dice
Él murió por mí, en parte para llevar esa enfermedad, para que yo no tenga enfermedad, y porque por su llaga, que Él sufrió su herida, yo fui sanado. Escuche, tiempo pasado, fui sanado. Pero la mente natural dice, pero estoy enfermo. Ahí están las pruebas. Pero la mente de Dios, la verdad de Dios me dice, pero yo lo sané. ¿Cuál predomina? ¿Cuál debería predominar? La mente lógica va a decir, pero ahí está la evidencia. Pero la fe en el Señor, y por eso es tan importante saber quién es su Dios, ¿sí? La fe en Él consiste, si Él ya me sanó, yo estoy sano. Entonces, no es desmentir una evidencia científica, sino establecer la verdad de Dios en mi vida y esto va a afectar mi comportamiento. Yo soy un vivo ejemplo de eso, un testimonio de eso. Entonces, la conducta va a desmentir la acusación. ¿Sí ve? Nuestros pensamientos con esa verdad de Dios permite que las decisiones que yo tome con respecto a mi vida y a todo lo que emana de ella, todo lo que involucra mi vida, sean tomadas bajo esa influencia de Dios y lo reflejamos en nuestras acciones. Me morí de cáncer, pero mi actitud me hizo vivir diferente a como quería la enfermedad. Y puede que el Señor aún me sane de ese cáncer y yo no muera por cáncer. De todos modos, este cuerpo tiene que quedarse y gracias a Dios tiene que quedarse. Entonces, el alimento espiritual que nosotros tomamos para crecer también de manera espiritual y que se va reflejando en un carácter más parecido al de Jesús, cuando tuvo que soportar todas estas pruebas, pues va siendo más parecido al de él. Ese carácter se va formando. Ahora piensen esto, cuando nos alimentamos de esta manera es cuando nosotros comenzamos a derrotar al enemigo. Es la manera de luchar contra el enemigo. No es gritando cosas, no es reprendiendo o decretando cosas, sino alimentándome de la palabra de Dios. Es lo que estamos haciendo en este momento, escuchando la palabra de Dios. Es cuando yo escucho la palabra de Dios, cuando yo dejo que la palabra de Dios entre, cuando la palabra de Dios afecta todo mi ser y mi conducta cambia positivamente de la forma en que Dios quiere, pues el pecado no tiene por qué vencer. Yo estoy venciendo al pecado. Amén. Entonces yo estoy luchando mientras yo estoy comiendo este maná que viene de Dios. Le damos la oportunidad a Dios de que se encargue del problema que nosotros podamos estar viviendo mientras escuchamos la palabra, mientras meditamos en ella, mientras la aplicamos lo que estamos aprendiendo. Le damos la oportunidad a Dios de que Él haga. Como dice el Salmo 37, que es uno de los salmos más que a mí me gusta citar, que me parece espectacular y que se lo recomiendo que lo lea. El Salmo 37, sobre todo en su primera parte, y dice así. De hecho, yo lo he usado en pruebas difíciles, lo he personalizado y el Salmo me reconforta y me ayuda a entrar en el reposo del Señor. Y dice, mira esto, voy a leer hasta al versículo 8, ¿sí? O el versículo 9. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. O sea, deja que ellos vivan su vida como ellos quieren, van a tener su recompensa. Porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová. Es decir, cuando usted lee y entiende esta palabra, gócese en ella. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón, porque usted lo que está buscando es paz. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Él hará. Entonces, cuando yo dejo que yo me alimento de esto, mientras estamos ahora en esto, Dios está encargando de lo que mi alma le está suplicando allá al Señor.
Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía, y guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldad. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Entonces, fíjate todo lo que estamos hablando acá, todo lo que el Señor nos está diciendo. Ven conmigo, conóceme, escucha mi verdad, deleítate en ella y deja que yo haga. En vez de, ya me dijeron esto, estoy consumiendo, me estoy muriendo, estoy amargado, estoy influenciando todo lo que está alrededor mío, no estoy dejando que Dios haga, sino que estoy dejando que el enemigo haga, porque lo que él quiere es matar, robar y destruir, y entonces simplemente yo permito que el diablo haga y no que Dios haga. Entonces la voluntad de Dios es que nosotros seamos sanos, hermano, ¿sí? Sanos. La enfermedad viene por distintas razones, a veces por nuestra mala decisión, la manera en cómo nos alimentamos, en cómo vestimos, y sí, en cómo vestimos, sobre todo las damas, porque a veces se colocan ropa muy ajustada y eso les hace daño en sus partes nobles, íntimas, amén, lo mismo que a los hombres, etcétera, y entonces hay infecciones, y entonces, bueno, hay una cantidad de cosas. Yo no soy el más letrado en estas cosas. Entonces la forma en cómo vestimos, en cómo hacemos actividades, entonces a veces hacemos más de lo que debemos, a veces nos esforzamos demasiado, a veces demostramos que somos y no somos, etcétera, etcétera, en todo lo que hacemos. No descansamos apropiadamente, le damos demasiado tiempo al trabajo, se nos olvida nuestro descanso, ¿sí? Le damos demasiado tiempo a lo vano, lo pasajero, y nos olvidamos de nuestra propia vida. La amargura, la falta de perdón, la autosugestión, las conductas que destruyen el alma. Otras veces enfermamos por causas ajenas a nosotros, como por ejemplo cuando los agricultores usan fungicidas, insecticidas, venenos que esparcen a veces intencionalmente, con vacunas mal hechas, con etcétera, comportamientos, guerras y cosas que afectan a todo el mundo. Construyen cosas que afectan a todo el mundo. Entonces el pecado de otros nos afecta a nosotros. Pero en resumen, lo que Dios quiere es que nosotros seamos sanos. ¿Y por qué lo sabemos? Es porque lo dice la Escritura. Usted lee allá en el capítulo 53 de Isaías, versículo 4 y 5, dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, Jesús, y Isaías está escribiendo 700 años aproximadamente antes de que Jesús naciera. O sea que él no pudo estar allí. Él escribe por inspiración del Espíritu Santo lo que ya está pasando, lo que ya había pasado en el cielo, en el mundo espiritual. Allá no hay límite de tiempo. Amén. Y el Señor le revela, y fíjese los términos que habla, en los que habla Isaías. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. O sea, ni siquiera había nacido, pero Isaías ya estaba diciendo que fue herido. El Señor demostró lo que ya había sucedido en el mundo espiritual. Amén. Entonces, Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su herida nosotros fuimos curados. Entonces se llevó nuestras enfermedades y fuimos curados. Sé que Dios quiere que yo sea sano. Entonces, ¿cómo me alimento de la verdad? ¿Cómo me ciño y puedo mantenerme firme cuando estoy padeciendo una enfermedad? Pues la justicia de Dios es mi alimento. ¿Cuál es la justicia de Dios? Lo que estamos leyendo. Ahí lo estoy leyendo. Él quiere que yo sea sano. Esa es la justicia de Dios. ¿Sí? Es su voluntad para mí. Esa es su justicia. Así que cuando lo leo, lo entiendo, lo acepto, lo hago un pensamiento constante en mi vida, me estoy alimentando y resistiendo esa prueba. Posiblemente encuentro mi sanidad. Ahí está la enfermedad, yo la siento. Ahí están las evidencias. Ahí están los síntomas, los estoy sufriendo. Pero mi padre dice que Jesús murió en la cruz para llevar mi enfermedad, que por su herida yo fui sano. Entonces, hermano, ¿a quién le creo?
a la evidencia física o me concentro en lo alto. El sábado pasado hablaba de esto. Nada me faltará porque tengo un Padre que es Señor, Dios Todopoderoso, que todo lo sabe y que me ama. Pero además, y note por favor, que dice que Él prepara mesa. Estoy hablando, perdón, se me pasó esto, pero estoy hablando de lo que habló ¿cómo se llama? El salmista. El salmista habló estas palabras y las habló en esa relación, bajo esa condición de relación con Dios, porque habló lo que entendió y habló el efecto de lo que entendió en su ser. Amén. Porque el salmista habló de lo que él creó, de lo que es lo correcto, habló de lo que pensaba, habló lo que él estaba viviendo. Entonces, cuando yo espero confiado, comienzo a ver el resultado en mi cuerpo. Por eso entonces voy a ahora sí leer el salmista, el Salmo 23, versículo 1 y versículo 5. Entonces el salmista dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El versículo 5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Él está encantado, él está diciendo, el Señor está poniéndome por encima de todo lo que viene contra mí, mis adversarios, mis angustiadores, porque Él es mi pastor, porque nada me falta, porque Él es mi pastor. Tengo un Señor, tengo un Padre, el Dios Todopoderoso, que me ama y me provee, me protege. Pero además, como les hice notar aquí, Él adereza mesa para mí delante de mis enemigos o de mis angustiadores, no en ausencia de ellos. Pero mientras los síntomas aún están en el cuerpo, lo que hacemos es alimentarnos de su palabra, de su verdad. Mientras que la dificultad sigue ahí, sigamos alimentando nuestra alma de su verdad. Mientras la adicción sigue ahí, sigamos alimentando nuestra alma de su palabra. Sigamos en ese proceso de esto es lo que Dios dice, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo recibo, porque la victoria, el fruto de la victoria es para mí. Es la instrucción que le dio Pablo a Timoteo, y Timoteo era un joven pastor que tuvo una crisis mientras él estaba ejerciendo ese don de pastor. Él tenía su congregación, la gente, y un joven como de 40 y pico de años, la gente comenzó a no creer, a irse de la congregación, a abandonar. Él mismo se vio tan agobiado y tan agotado por la presión de los romanos que, junto con los jerarcas de la iglesia judía, querían destruir a los cristianos. Y estaba viviendo un momento de desesperanza. Y Pablo le dice lo siguiente, pero si usted quiere leer las dos cartas para que vea que el contexto, Pablo lo invita a que manténgase en lo que usted ha aprendido de la palabra de Dios. Y dice ahí en primera carta a Timoteo capítulo 6, versículo 12, él dice, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado, y delante de muchos testigos declaraste la buena confesión. Entonces fíjense que la buena batalla se pelea como en la fe. ¿Con qué? Con la verdad, lo que es la eterna, la palabra eterna. La batalla, y es buena, es mantenerse en la fe. La fe que viene por creer en la verdad de Dios, como lo atestigua Pablo sobre Timoteo. Por eso le digo, lea el contexto. Entonces la oración que nosotros hacemos no parte de algo incierto. No parte de algo que yo quiero que Dios haga por mí. Cuando yo hago, Señor, por favor, te pido, es porque no conozco lo que Dios quiere para mí. ¿Amén? Yo le propongo que usted haga el ejercicio, si usted es padre, haga el ejercicio pensando sobre su hijo y usted sabe lo que su hijo necesita. Y su hijo sabe que su padre le suple. Por eso no necesita pedirle ropa, no necesita pedirle educación, no necesita pedirle para sus actividades recreativas, etcétera, porque él sabe que su padre se lo proporciona. Pero nosotros ya no partimos de algo incierto, sino de algo que sabemos. No parte de Señor, dame, sino de que
conozco que Él quiere lo mejor para mí, que Él ya hizo lo mejor, que era vencer todo lo que evitaba que yo recibiera lo mejor de Él para mí, pero que mientras yo paso por la prueba, solo sigo perseverando en esa fe, en esa certidumbre de que Él me da lo que yo necesito y está obrando, no es que va a obrar. Ya no pido, sino que doy gracias. Ahora, yo no está mal en que yo me concentre y ore y diga, Señor, tengo esta carga, me duele esto, siento esto, estoy triste, estoy angustiado, pero yo te doy gracias porque tú dices esto, porque tú hablas esto, porque tú dices que tú eres mi padre, nada me va a faltar, porque tú me guías, porque tú estás conmigo, porque tú me defiendes, porque yo hablo lo que ya sé y finalmente termino, gracias, Señor, porque sé que estás obrando. Amén. Conozco que mi Padre quiere que me alinee con su deseo, que me mantenga yo firme sobre su verdad, que ahora conozco y solo espero en Él. Sé las palabras que usó, por ejemplo, como les decía al principio, este joven pastor aguerrido, fuerte, valiente, que era un guerrero y después fue el rey de Israel y que en todo momento dependió del Señor excepto cuando pecó mirando a la mujer ajena. Él fue el que enfrentó al gigante que tenía amedrentado todo el poderoso ejército israelita. Y ellos, ninguno se atrevía a enfrentar a ese gigante que todos los días salía a maldecirlos, a simplemente humillarlos. Y David sale, siendo pastor de ovejas, él no era del ejército, y sale a enfrentarlo. Y mira las palabras que David usó, después de todo lo que le decía el gigante Goliat. Y puede encontrar esta historia en primera carta de Samuel, capítulo 17, y los versículos 45 y 47, que son los que voy a leer. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes contra mí, ¿con qué? Paréntesis, espada, lanza, jabalina, visible, cosas reales, materiales, y son grandes porque era un gigante, y son fuertes, son poderosas, destruyen a una persona. Tú vienes contra mí con lo visible, con los recursos tuyos. Pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Dios te... Perdón, otro paréntesis que no lo puedo evitar. Pero si el gigante le estaba hablando al pueblo de Israel, ¿cómo que al Dios que tú has provocado a Dios? Es porque el pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios. Todo lo que es de Dios es contra él mismo. Lo mismo pasa, y ahora con más rango, un rango de amplitud para toda la humanidad, con el Señor Jesús. Cuando Pablo iba a perseguir, a matar a cristianos, y el Señor le aparece allá en el camino a Damasco, y todavía se llamaba Saulo, y Saulo cae postrado, y el Señor se revela en medio de una luz. Le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero si Pablo ni siquiera estuvo con Jesús. Entonces, ¿por qué dice que a quien tú persigues? Porque perseguía a los cristianos, a los que creían en él. Amén. Entonces, están tratando directamente con él. Y esto fue lo que pasó con David. Y David sigue, 46, Dios te entregará hoy en mis manos, yo te venceré y te cortaré la cabeza, y hoy mismo entregaré tu cuerpo y los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Y toda esta congregación sabrá que el Señor no salva con espada ni con lanza, con lo visible, con lo que ustedes tienen, porque de Dios es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Entonces Dios es la batalla, Dios acaba con el enemigo, nosotros dependemos de lo invisible, de lo eterno, no de nuestras fuerzas, no de nuestras armas, sino de aquel en quien hemos confiado. Ese gigante tenía esas armas terrenales creadas por el hombre, pero David tenía al invisible, al todopoderoso, al dueño de todas las cosas, el Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. La batalla es del Señor, la victoria la obtuvo y yo la disfruto. Bueno, hermano, yo espero que usted pueda disfrutar de esto, pero ese disfrute lo guíe a querer depender de la verdad de Dios. Espero que esto le sirva en su vida. Espero que usted lo entienda y lo disfrute, lo integre, lo haga parte integral de su vida
para que pueda entrar en el reposo del Señor. Desde ya, o sea, no estoy hablando de la muerte física, estoy hablando de ya, ya. Y si lo entiende y si le parece bueno, anímese a compartirlo con otros. Compártalo con otros. Es tiempo de que todos nos volvamos estos discípulos del Señor que quieren llevar el mensaje de salvación a otros. Y como siempre, pues le dejo aquí esta dirección de correo. Nuestra dirección es mi correo, perdón. Solo yo lo administro, nadie tiene acceso a esto, a esta información, esto es privado y podemos, si quiere, plantearme las inquietudes que tenga, lo que sea, y entonces podremos hablar. También quiero agradecer su bondad, su gran amor, su obediencia al Señor en la manera en que usted dispone de sus propios recursos, que no son suyos, que el Señor se los ha dado, para bendecirnos de alguna manera y ayudarnos a seguir en este camino de propagar el Evangelio, pero además ayudando a otros en ese camino. Bueno, hermano, lo invito a que saque un minuto más y oremos. El Señor sabe cuáles son sus cargas. Entrégueselas. Estamos en su presencia. Dos o más reunidos, allí estará Él. Donde estamos reunidos, allí hay vida eterna. Todo esto lo habla la palabra. Así que simplemente eleve su corazón al Señor. Ahí está, tranquilo, sin preocupaciones, sin miedo, entréguese. Hable con Él y oremos juntos. Padre, gracias, porque nos escuchas. Y escuchas más de lo que podemos decirte. Tú ves todo lo que nos invade en el corazón, lo que nos preocupa, que nos aflige, nos angustia. Pero queremos entrar en tu reposo. Y entendemos que colocando nuestra fe en tu palabra, aprendiendo a afectar nuestra vida con tu palabra, podemos entrar en ese reposo. Gracias por revelarnos tu palabra. Gracias por habernos escogido y por habernos amado, por haber dado tu vida por nosotros. Gracias por los que están escuchando, Señor, y te pido para ellos un entendimiento, Señor, de tu palabra, más de lo que yo puedo hablar. Que los lleves a esa relación íntima, tú con ellos. Cada uno, Señor, pueda todos los días, en cualquier momento, dirigirse a ti sin temor, confiado, alegres de tu amor. Daré gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.